noches a todos. Bueno, primero para expresar nuestro más sincero agradecimiento a los colegios de ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, arquitectos, geólogos, el Colegio de Ingenieros Eléctricos, la Cámara de la Construcción y varias organizaciones que hicieron posible que estas jornadas del día de ayer y del día de hoy se realicen. Segundo, expresar igual nuestro agradecimiento a los expositores tanto de Metro de Madrid el día de ayer como a nuestros compañeros y colegas del Instituto Geofísico de la Política Internacional y por supuesto expresar nuestro especial agradecimiento a este querido amigo Leonidas Villalba, Leo Vila, a quien le damos un saludo y un cariño realmente especial. Tuvimos el gusto enorme de encontrar. La suerte nos jugó una oportunidad extraordinaria cuando visitábamos y nos entrenábamos un poco y tratábamos de entender un poco más el tema del funcionamiento de las tuneladoras. Pues simplemente mientras estábamos ahí, él escuchó que éramos ecuatorianos y se acercó, y desde ahí hasta el día de hoy no nos hemos despegado y más bien hemos fortalecido mucho esta relación que tiene un propósito y que encaja necesariamente en la idea y en el enfoque que estamos intentando llevar adelante en este proyecto y que fundamentalmente se refiere a la incorporación en la medida de lo posible y lo más que podamos de personal ecuatoriano, de personal que esté relacionado directamente con este tipo de procesos, ¿no es cierto?, pero que tenga esta raíz, que sea nuestro, que sea parte de nosotros. Debo manifestarles además que en una tercera o cuarta ocasión que estuvimos con Leo en uno de los túneles y particularmente en el último que visitamos, Leo, contigo, que fue el túnel del AVE que cruzaba Madrid entre las estaciones de Chamartín y Atocha, que por supuesto es un hecho extraordinario, creo que con rendimientos, si mal no recuerdo, superiores a 800 metros por mes, casi cerca de 1000 metros por mes. En esa ocasión yo tuve la oportunidad de recibir un informe de la empresa que estaba llevando adelante el proceso y un informe y unos datos sobre el personal que había trabajado en ese proyecto. Y claro, la enorme sorpresa es que no solamente Leo Villalba estaba manejando ese tema y era parte de ese equipo. Del 100% del personal que trabajaba en ese proyecto, aproximadamente el 50% era español y el otro 50% eran extranjeros. Tenemos personal migrante que trabajaba ahí. Y de ese, el 40% era ecuatoriano. Es decir, digamos que más o menos el 20% del equipo que trabajó en ese proyecto fue ecuatoriano. Quiero decir con esto que más allá de Leo Villalba también hay algunos otros compatriotas ecuatorianos que están trabajando de modo fuerte y que saben de estos procesos. Nuestra aspiración es que a más de ese equipo ecuatoriano que ojalá podamos traerlo acá, también logremos de la mejor manera posible que un grupo importante de ecuatorianos, no solamente en la fase de diseño, de análisis, de estudio, sino también en la fase constructiva y por supuesto el 100% de la operación, creo que va a ser definitivamente nuestra, esté conformada por el equipo ecuatoriano, porque de eso se trata. Y además, un tema importante, creo que a Quito le va a pasar exactamente lo mismo que le ha pasado a otras ciudades en estos procesos. Y lo acabamos de confirmar ahora que tuvimos la suerte de contar con un conjunto de aproximadamente 25 o 28 expertos de diferentes empresas que manejan metros en Latinoamérica a propósito de las jornadas y de la asamblea de ALAMIS de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos que tuvimos 27 conferencias. En la mayoría de ellos se confirma lo que creemos que va a pasar acá. Que las discusiones son intensas, profundas, porque obviamente hay
una suerte de temores, una suerte de incertidumbre. A todos nos pasa eso, y en todos los países ha sucedido lo mismo. Entonces, la primera vez es una suerte de descubrimiento, de clarificación de esos temores, de profundizar un poco el análisis, y a la final, de alguna forma, se llega a ser la primera niña en todos los casos que hemos analizado con algunos problemas, pero en la mayoría exitosos, y creemos que en Quito va a ser así. Pero a partir de ahí, como que se inserta un poco en la comunidad técnica por un lado, y por otro lado, en el usuario mismo del servicio, una demanda de continuar con eso. Y creemos que en Quito hay todavía mucho más que hacer en esta materia, y creemos que a futuro, después de esta primera niña, habrá una segunda y seguramente una tercera, y quizás sembremos ya una cultura de transporte a través del ferrocarril subterráneo o de transportación de este tipo, ¿verdad? Que conlleva, por supuesto, una suerte de cultura técnica, de cultura de transporte diferente. Y, obviamente, lo que aspiramos es que en la medida en que sigamos avanzando, la dependencia de esfuerzos externos o de apoyos externos sea cada vez menor. Yo me quedé gratamente sorprendido en estas jornadas que les refiero de la experiencia de Santo Domingo, República Dominicana. El primer metro lo hicieron exactamente como nosotros, con el apoyo de mucha gente, de muchos apoyos internacionales, empresas. Estuvo en Madrid, estuvieron varias organizaciones internacionales de apoyo, digamos, técnico en esta materia. Pero los dominicanos, la segunda línea, tomaron la decisión de hacerlo solos. Y se fueron solos, y les está yendo estupendamente bien. Lo cual marca para nosotros un enorme desafío también. Y eso es lo que quisiéramos hacer paulatinamente, para que de alguna manera generemos, por supuesto, cada vez más oportunidades para los técnicos y para los profesionales, para que tengamos la autodeterminación de hacerlo solos en el futuro. Los primeros pasos vamos a necesitar, sin duda alguna, apoyos, y en la medida de que esos apoyos tengan el corazón que tiene este hombre, seremos exitosos. Gracias, Leo, por tu presencia, y de verdad que te agradezco mucho. Y